Soy el pastor Juan José Gil. Hay una cosa que me está preocupando últimamente porque veo que es una especie de doctrina que se está extendiendo cada vez más. Creo que parte de un libro que se llama algo así como la semilla de la serpiente o algo así. La verdad es que he leído algunas partes, pero sobre todo he escuchado a algunos hermanos defender esa posición, defender esa postura. ¿Por qué me preocupa? Me preocupa porque hay cosas que se infiltran en el pueblo de Dios como si fueran doctrina correcta o sana doctrina, como queramos llamarle, porque está respaldada por la palabra, está respaldada por el Nuevo Testamento, está respaldada por la Biblia y sin embargo no es así, no es así. Esta doctrina a la que me refiero nos dice que en Génesis 3, cuando Eva fue tentada para tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que estaba haciendo era consentir en una relación sexual con la serpiente, con Satanás, como queramos llamarle. Eso es preocupante, porque el texto y el contexto no tienen nada que ver con esto. Y entonces nos dice esa doctrina, que como digo se está extendiendo mucho, nos dice que a partir de ahí la humanidad quedó dividida entre los hijos de Caín y los demás, o hijos de Set. Pero, ¿cuánto tiene eso de realidad? Si es que es una elucubración tremenda. Primero porque, mira, si el tomar de la fruta por parte de Eva hubiera significado consentir en una relación sexual con la serpiente o Satanás, cuando nos dice en Génesis 3 que Adán también comió, ¿qué significa esto? ¿Que también Adán tuvo relación con la serpiente? Vemos que no. Vamos a ver. Si se refiere al acto sexual, pues sabemos que nada tiene que ver con la palabra, en el sentido de que Dios había ordenado a Adán y Eva tener acto sexual para poderse multiplicar y llenar la tierra, como Dios les había dicho desde el principio. ¿Por qué se iba Eva a mezclar con la serpiente si tenía a Adán perfectamente y la serpiente no dejaba de ser un ser extraño? Pero es que la Escritura contradice también esta posición. ¿Por qué? Mira, Génesis 4 nos dice claramente, así empieza, que Adán conoció entonces a Eva, su mujer. Conoció. Y cuando nos dice la Biblia que conoció, ya sabemos que se refiere al acto sexual. Dice, conoció a Eva, su mujer, y ésta concibió y dio a luz a Caín. O sea, nos está diciendo claramente que el origen de Caín es la unión entre Adán y Eva, no entre Eva y la serpiente. Podría haber dicho, y la serpiente conoció a Eva, y Eva concibió y dio a luz a Caín, pero no lo dice así. Dice, Adán conoció entonces a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín. Es más,
le puso Caín porque Dios les había bendecido con un hijo. Lo dice claramente. Entonces, ¿en qué se basa esa doctrina? Parece más bien imaginación rebozada con escrituras para ver si así cuela, para ver si así queda más bíblica. Pero no deja de ser producto de la imaginación de quien haya escrito, no lo sé quién es, no lo conozco, pero quien haya escrito o extendido esta doctrina no es más que imaginación, no tiene un sustento bíblico. ¿Sabes? Cuando Jesús habló de la parábola del trigo y la cizaña y la explicó, dijo: el trigo o la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Pero ¿quiere decir eso que son o somos hijos carnales por nuestra genética? Porque la palabra también nos dice que todos nos habíamos descarriado, nos habíamos perdido y que, como dice Pablo en Efesios 2, éramos hijos de ira, lo mismo que el resto de la humanidad. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, cuando la Biblia nos habla de los hijos del maligno o los hijos del diablo, no se refiere a nada genético, se refiere a todos aquellos que se dejan arrastrar por sus engaños, sus mentiras, para apartarse de Dios y por tanto quedan a merced del maligno. Jesús explicó que la buena semilla es la palabra del Hijo del Hombre. Por tanto, la mala semilla es la palabra de Satanás. Tanto es así que cuando recibimos la palabra del Evangelio y la aceptamos, como dice la primera carta de Pedro al principio, nos dice que somos renacidos por la palabra de Dios implantada en nuestro corazón. Nacemos de nuevo en Cristo cuando creemos en Él por medio del Evangelio. Somos renacidos, somos nuevas criaturas, porque antes de eso, antes de ser nuevas criaturas en Cristo, estábamos perdidos como el resto, éramos hijos de ira como los demás, éramos hijos del maligno, hijos de la serpiente, por la sencilla razón de que le seguíamos a sus mentiras. Jesús se encontró con muchos que seguían las mentiras de Satanás, incluso entre la clase dirigente de Israel, los fariseos y demás. Por eso les llamó Juan también, Juan el Bautista, víboras o nido de víboras, porque se estaban dejando llevar por el engaño y las mentiras de Satanás. Pero no porque eran hijos físicos. Mira, si ser un hijo de Dios como tú y como yo, después de haber nacido de nuevo, eso nos hiciera hijos físicos de Dios, significaría que nuestra madre tuvo relaciones sexuales con Dios. Pero sabemos que no es así. Y lo vemos como un disparate porque sabemos que no es la verdad. La verdad es que nuestro padre conoció a nuestra madre concibió y nos dio a luz. Tal y como dice Génesis 4. Adán conoció a Eva su mujer y ésta concibió y dio a luz a Caín. Todo lo demás no encaja.
no bíblicamente, no tiene carácter bíblico, tiene carácter de doctrina producto de la imaginación. ¿Sabes? Si no nos damos cuenta de esto, podemos llegar a una tremenda confusión. Por ejemplo, que habrá personas a las que no habría que predicarles el Evangelio, porque nunca jamás se van a poder arrepentir, porque son hijos del maligno. Entonces, ¿para qué nos manda Dios predicar el Evangelio a toda criatura? Tenemos casos, por ejemplo, el caso de Pablo. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, los apresaba, los encarcelaba o los mataba, ¿de quién era hijo? ¿Era un hijo de Dios o era un hijo del diablo? En ese momento él estaba actuando como un hijo de Satanás, porque se estaba dejando conducir, engañar por la mentira. ¿Sabes? Primera de Juan, en el capítulo 3 nos dice que, creo que es el versículo 12, nos dice que Caín era del maligno, pero no dice que era del maligno porque su padre físico natural era Satanás. Nos dice que era del maligno porque sus obras eran del maligno. Es decir, cada ser humano tiene que tomar decisiones, y si sus decisiones están basadas en la mentira y el engaño de Satanás, entonces efectivamente está obrando como un hijo de Satanás. Por eso llamó Jesús hijos del diablo a aquellos que buscaban matarle, que buscaban destruirle, buscaban anular el Evangelio. Y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Si fuereis hijos de Abraham, también haríais sus obras. ¿Cómo conocemos a los hijos de Dios? Porque buscamos hacer las obras de Dios. Seguimos a Cristo. Y sabemos que en Cristo, aunque hayamos sido hijos de ira como los demás, ahora somos nuevas criaturas. De manera que ya no somos del diablo, ya no somos del enemigo, ya no somos hijos de ira, ya no actuamos como él. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Cómo? Por medio del Evangelio, por medio de Jesús. Es algo espiritual, no es algo físico. Por tanto, no nos retorzamos en ese sentido, haciéndonos creer que hay una genealogía en la tierra que son todos de la semilla física, natural del diablo, porque eso no es así. No, de ninguna manera. Han nacido como tú y como yo. Son seres humanos. Y Dios quiere que oremos por ellos, porque Dios ha determinado que se predique el Evangelio a cada criatura por una razón, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Es la forma de salir de estar en el reino de las tinieblas a estar en el reino de Dios, por medio del Evangelio, no por una simiente en particular, por unos genes en particular, plantados en el jardín del Edén por Satanás en Eva. La semilla de Dios es la palabra, la cual nos hace renacer. Y la semilla de Satanás es
su palabra engañosa, por la cual muchos son desviados o arrastrados a la naturaleza de Satanás por medio del pecado, por medio de obrar en contra de la voluntad de Dios. Es muy importante, por favor, que extendamos esto y que no nos dejemos llevar por fantasías, aunque estén bien planteadas, en el sentido de que parezcan lógicas, aunque nos haga sentir que, oye, esto parece interesante, mira qué perspectiva, mira qué bueno parece, ¿no? Pero si no es así, no lo creamos, si no lo dice la palabra, si la palabra de Dios no está de acuerdo con ello, no estemos dejándonos llevar simplemente por fábulas, como decía Pablo, que vendrá un tiempo en cuanto la gente tendrá tal comezón de oír que solamente darán su oído a puras fábulas, a cuentos, cosas raras, falsedades. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión porque creo que es importante que lo entendamos. Pero hay más doctrinas extrañas, hay más cuestiones que son muy dudosas, son muy, yo diría, engañosas, y es peligroso creerse esas cosas. Por ejemplo, se está propagando también, lo he escuchado ya en algunas ocasiones, que Yahvé o Jehová, como está en algunas Biblias, o Dios, como lo llamamos, en el Antiguo Testamento era Satanás, por el amor de Dios, porque mandaba matar a ciertos pueblos, o porque exigió que Abraham hiciese como sacrificio darle a Isaac, que al final no tuvo que hacerlo porque era una prueba. ¿Sabes? Hay cosas que hay gente que no las entiende y se confunden, y entonces enseñan que el Dios del Antiguo Testamento era Satanás, y cuando vino Jesús, él vino a manifestar al Dios verdadero. Pero eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo se puede la gente dejar llevar por cosas así, por doctrinas así? Porque sabemos que Dios es uno y que Dios Dios creó, Dios guió, Dios desarrolló un plan hasta traer al Mesías al mundo por medio de todo lo que sabemos del Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes sencillamente dejarte llevar por una especie de idea o pensamiento o sentimiento para hacer una confesión de esa índole? Por el amor de Dios, no creáis esas cosas. En fin, digo esto porque hay muchas cosas que tenemos que revisar. Pasa lo mismo con la judaización. Estamos ahora en una explosión de esa judaización. Hay tantas personas que están tratando de hacernos pensar que tenemos que volver al judaísmo, que tenemos que volver al Antiguo Testamento, que tenemos que volver a la Torá, a la ley. Qué extraño. ¿Sabes lo que Pablo tuvo que bregar con estos supuestos hermanos cristianos de su época que decían que había que estar en la ley y que había que seguir la ley? ¿Sabes cuánto le costó a él de persecución, de problemas? Porque él predicaba que el Evangelio era otra cosa,
Ahora somos nuevas criaturas. Mira, cuando escribe 2 Corintios, en el capítulo 5, incluso llega a decir: aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. No, ahora somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús, escribe en Gálatas, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No se trata de seguir el judaísmo o de seguir la ley de Moisés. No, además es que es imposible. Ya no tenemos lo que había entonces para cumplir esa ley. Dios se deshizo de todo eso. Porque como claramente dice Hebreos, cuando se da por caducada la ley, lo digo con todas las palabras, es porque la ley era la sombra de lo que tenía que venir, que era Cristo. Y una vez que estamos en Cristo, ya tenemos la guía segura. Imagínate, cuando Jesús sube al monte con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, y están allí en oración, y nos dice que aparecen Moisés y Elías. Ahí tienes la Torá. Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Y entonces vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. En otras palabras, Dios estaba trayendo un cambio sustancial, que es: ahora tenemos al Hijo, ahora somos, por medio de Él, hijos, ya no somos niños, ya no somos tratados como esclavos, ahora somos hijos, y por medio de Jesús, herederos, y por medio de Jesús, hijos de Abraham. Entonces, toda esa tendencia que hay de volver a las raíces hebreas, de volver a aprender hebreo, de volver a guardar la Torá, todo esto no sé a dónde quiere ir, excepto a la judaización del cristianismo. En fin, por favor, meditar en esto, meditarlo, porque hemos sido llamados a ser libres en Cristo, para seguirle a Él, para seguir el Evangelio, para seguir la nueva creación de Dios, para seguir en el Espíritu, no en la carne, como libres, no es como esclavos. Vuelve a escuchar, por favor, léelo. Gálatas, capítulo 4, donde se nos dice claramente que la esclava Agar, de la que nació Esaú, representa a la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Representa a la Jerusalén terrenal. La Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, es madre de todos nosotros y es libre. Por favor, no creamos todas esas extrañas doctrinas que nos quieren tirar para atrás o que nos quieren deformar la palabra y desviarnos de la sana doctrina de la realidad espiritual. Que el Señor os bendiga.